Despedida triste, agradecida a Verónica Forqué. Se ha ido demasiado pronto. La actriz se ha ido antes de tiempo. La muerte de Forqué ha sido esta semana un aldabonazo sobre la conciencia de la sociedad. ¿Cuántas personas padecen problemas de depresión, de ansiedad, de salud mental y viven a nuestro lado? ¿Por qué no nos ocupamos, por qué no nos preocupamos de la salud mental? Javi Martín, actor y presentador, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Andoni Asean, presidente de la Federación Española para la Prevención del Suicidio. Andoni, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas Asean, noches. ¿he dicho bien? Ansean. Ansean. Manuel Dolader, director del Teléfono contra el Suicidio, ¿qué tal? Buenas noches. Un placer, muy buenas noches, muchas gracias. ¿Ha sido muy dura esta semana para vosotros? ¿Para ti ha sido dura esta semana, Javi? Pues a mí me ha removido mucho por muchas razones, porque bueno, yo admiraba mucho a Verónica Forqué y seguía mucho sus películas, sus obras de teatro y sobre todo una mujer tan viva, tan llena de luz, de amor, ¿no? Y luego que me remueve, siempre me remueve porque el mismo día que se quitó la vida Verónica Forqué, otras 10 personas se quitaron la vida también, ¿no? Entonces, yo sé que es una persona muy querida, ¿no? Pero esas personas que se quitan la vida también, esas otras 10 personas que se quitan la vida ese día, son personas muy queridas en su entorno también y no salen tanto en los medios de comunicación ni los políticos se ocupan tanto del problema de salud mental real que hay en España. 3.941 suicidios al año en nuestro país. ¿Tú pasaste por eso? Yo pasé por eso, yo fui diagnosticado de un trastorno bipolar y bueno, tiene como 2 fases, la manía y la depresión. Y en la depresión yo llegué a un punto muy doloroso. Es la gente que no ha pasado por ahí no puede entender lo que es el llegar a un punto en el que no puedes sufrir más. El sufrimiento es tal que no puedes soportarlo y te quieres quitar la vida. Y además porque la sensación que tienes es que vas a estar ahí en ese pozo toda la vida y que no vas a poder salir, ¿no? Entonces dices, la única salida que me queda es quitarme la vida y bueno, gracias a Dios por milímetros estoy aquí. Supongo que no es la primera vez que oís algo como esto, ¿no? No, es que no solamente están las personas que se quitan la vida, sino que están las personas que intentan quitarse la vida y están las personas que tienen ideación suicida aunque no intenten quitarse la vida. Estamos hablando en España pues entre un 5 y un 10%, estaríamos hablando entre 2, 4 millones de personas las que podría haber tener ideación suicida. Esto es lamentablemente muy frecuente. Nosotros no somos conscientes como sociedad, ni como instituciones, ni como profesionales siquiera, de que este problema está ahí. Y aunque jamás lo hubiese imaginado Verónica Forqué, bueno, pues su muerte ha servido un poco para visualizar, ¿no? Para que seamos todos un poco conscientes de que este problema está ahí, de que esas 10 personas que dice Javier mueren por suicidio al cabo del día, de que hay aproximadamente 70-80 mil intentos al cabo del año y que aproximadamente esas 10 millones de personas se suicidan, tienen ideación suicida al cabo del año en España. Y para evitarlo, ¿qué podemos hacer? Lo que sepan que estamos aquí. Lo que estás haciendo, Yana. Porque ha habido mucho silencio con esto. Mira, ha habido mucho silencio. De hecho, nosotros desde la Asociación Navarandina del 2015 nos dedicamos a dar visibilidad a la prevención del suicidio. Hicimos la primera rueda de prensa, ¿no?, en España por la prevención del suicidio. Y ha cambiado totalmente en el 2015, año tras año. Vemos cómo esto va evolucionando, ¿no? Y que se está colocando ya en la agenda política. Porque si los políticos no se enteran de esto, no sirve de nada. Hoy te están escuchando muchísima gente, centenares de miles de personas. Pero si los políticos, y afortunadamente luego sé que entra Antonio Alarcó, que es uno de los principales políticos en España que se han preocupado por la prevención del suicidio, pues si no conseguimos que haya mucha gente como Antonio Alarcó, puedes hacer 1000 programas, pero al final depende de ellos, de la varita mágica, para que en España se trabaje sobre la prevención del suicidio. El problema que tenemos es muy claramente que no hay alguien dedicado a trabajar por la prevención del suicidio. Seguimos hablando de este asunto en 40 segundos. ¿A qué sabe tu Navidad? A jamón de bellota ibérico. A un poquito de marisco, por si os quedáis con hambre. Y sobre todo a la calidad y variedad de los productos frescos del Corte Inglés. Todo comienza con las bellotas. Luego,
4 lentos inviernos de curación, añadimos un poco de sal, una pizca de cariño y elaboramos los mejores ibéricos para ti y los tuyos. Estas Navidades confía en tujamondirecto.com y descubre el mejor jamón ibérico. Yo pensaba que tenía armas más que suficientes para luchar contra estos problemas, pero la realidad nos dice que no. Y lo que se haya visto en los últimos tiempos era porque estaba muy enfermita. Ella en el concurso estaba bien, en el concurso estaba feliz. Muy triste, ella no estaba bien. Siempre se dice eso de que el mejor payaso es el payaso triste, ¿no? Fíjate todo el dolor que escondía Verónica. La respuesta a lo mejor también es saber que hay gente que te quiere, ¿no? Y que te puede ayudar. ¿O no la ves? Es muy importante el entorno. En estas situaciones yo tuve la suerte de tener un entorno maravilloso, mi familia, mis amigos. Lo primero que tiene que hacer una persona cuando está en esas situaciones es no callarlo, contarlo, ¿no? Y decir, me encuentro mal, me siento mal. El entorno tiene que escuchar primero, apoyarle y, por supuesto, las personas que están con un problema de depresión o de trastorno mental se tienen que poner en manos de psicólogos y psiquiatras, seguir la medicación, y a mí es lo que me salvó la vida. O sea... Claro, es que piensas, bueno, te duele una pierna y te vas al traumatólogo, te duele el pecho y te vas al cardiólogo. Oiga, pues si no te encuentras bien, váyase al psicólogo y al psiquiatra, que para eso están. Lo que pasa es que hay cierto estigma. O sea, si dices, es que tengo depresión o tengo... Igual me llaman loco. Yo y sé lo de de una loco amiga, es como yo sé de una amiga tonto. que hace 2 días le dijo a su tía, no, estoy yendo a psiquiatra. Ay, pero yo no sabía que estabas loca. Claro, es que eso es tremendo. ¿Sabes? El psiquiatra es un médico que te ayuda a resolver, ¿no? Desórdenes que puedas tener o que no te encuentras bien, ya está, no pasa nada. Sí, efectivamente, la salud mental es como la salud física, los problemas de salud mental son igual que los problemas de salud física. No, a nadie se nos caen los anillos por ir al médico por el tema del coronavirus. Pues bueno, pues si tienes ideación suicida, si tienes algún problema de salud mental, una ansiedad, una depresión, una distimia, o lo que sea, lo que tienes que hacer es ponerte en manos del médico. A nosotros nos llaman muchas personas diciendo, oye, ¿qué tengo que hacer? Pues ir al médico. O sea, lo que pasa es que, bueno, hay un doble estigma en este caso, el estigma de las personas que tienen un trastorno mental y además el estigma de una persona que tiene ideación suicida, que queramos o no, siempre hay un cierto reproche moral, colectivo e individual hacia una persona que quiere quitarse la vida, ¿no? Entonces todo eso lo tenemos que trabajar en el futuro para ver si dentro de 10, 20, 30 años, igual que ha pasado con la violencia de género, podemos avanzar en la prevención del Trabajándolo como, hablando de ellos. Hablando cosas, fundamentalmente. Porque es que aquí ha habido un silencio, como este problema no existe, no, porque lo callemos no significa que no exista. Mira, lo que contaba antes justo de la publicidad, que sí que es bueno que tenga esta oportunidad para aclararlo, porque hay mucha gente que trabaja en la prevención del suicidio. Pero lo que digo es que no hay en España un puesto de trabajo, un director, como hay de tráfico, como hay de violencia de género, que trabaja en la prevención del suicidio. ¿Qué ocurre? En este momento hoy, 40 mujeres ya llevan muertas a manos de animales. Pero es que hoy llevamos en lo que va de año más de 900 mujeres muertas por suicidio y más de 3.500 personas que se han suicidado en España hoy. Fíjate lo que estoy diciendo. Ahora vamos a ver con detalle las cifras, pero la estadística es escalofriante. Escalofriante. Si tuviéramos un director general, y no es por nada, aquí tienen un gran experto en prevención del suicidio, o la propia Juni Belancho, la directora del teléfono contra el suicidio, gente que llevan años trabajando por la prevención, se preocuparían de contarlo. Igual que el director general de tráfico, si a final de año suben las muertes de tráfico, para él es un problema, y si no hace campañas apropiadas, para él es un problema, o lo mismo con la violencia de género, pues el problema es que en España, cuando digo que no hay nadie trabajando, estamos todos trabajando en la prevención, ¿no? Pero no hay un solo político que diga, su cargo depende de que cada día haya menos suicidios y de que haya unas campañas apropiadas. A eso me refería cuando no había nadie trabajando. Sí, que haya una estrategia de trabajo colectivo de toda la sociedad con una dirección adecuada, ¿no? Como hay un ministro para la soledad en Reino Unido. Exactamente, o algo tan grave que en este momento ya estamos superando los 12 suicidios diarios. Lamentablemente, luego hablaremos, el tema de Verónica Forqué ha traído una cosa muy buena. Nosotros llevamos años, desde el 2018, especialmente dedicados a trabajar en la prevención del suicidio. Este hombre lleva muchos más años trabajando en la prevención del suicidio. Hicimos el 11 de septiembre la primera manifestación en España para hablar de prevención del suicidio. Y Verónica Forqué ha conseguido en poquitos días lo que nos ha costado años. Sin embargo, en este momento también está provocando Verónica Forqué, lo estamos viendo día a día en el teléfono contra el suicidio, mucha ideación suicida y más gente porque de repente ven una persona popular, una gente que tenía dinero, que era activa,
actriz y de repente se suicida, pues cuando decimos que a veces cuando alguien famoso se suicida puede atraer, en este caso lo estamos viendo en el teléfono contra el suicidio. Hay ¿qué es exactamente lo que estáis viendo? ¿Estáis viendo que como ha puesto de relieve el caso de Verónica Forqué, hay personas que dicen yo estaba pensando en suicidarme y llaman a pedir ayuda? ¿Es algo ¿O hay un efecto imitación? Porque esto se ha callado durante mucho tiempo pensando que si salía un caso en los medios de comunicación habría personas que se animarían a suicidarse, que es justo exactamente lo contrario de lo que pretendemos. Claro, y es lo primero que decimos, del teléfono contra el suicidio es lo primero que decimos, hay que hablar, hablando se salvan vidas, de lo que no existe no se puede hablar. ¿Y habéis notado un incremento de llamadas en los últimos días? Un incremento de personas que nos llaman, es que he visto a Verónica Forqué, es que estoy pensando, claro, están tristes, están depresivos, la vida es, perdón, es una mierda, iba a decir, perdóname en tu programa que diga esta frase, pero es lo que lo que te dice. Pero es lo que nos dicen, ¿no? Y sin embargo estamos notando llamadas esta mañana, mientras que estábamos con nuestro mercadillo solidario, de 6 personas, 2 de ellas, la psicóloga que estaba atendiendo nos lo ha dicho, y dice, fíjate, y otra ha dicho, es que el otro día pasó lo mismo. Claro, como no se habla, de repente cuando alguien aparece, entonces esto es un efecto durante unos días, pero hemos conseguido, que es lo importante, que se haya puesto en la agenda política, en la agenda de los medios de comunicación, y que la sociedad sepa que hoy, repito, hoy y ayer y mañana 12 personas se van a suicidar en España. Javier decía 11, yo digo 12. Román Reyes es actor y es representante de la plataforma Stop Suicidios. Román, buenas noches. Hola, buenas noches. Tú esto lo has vivido con tu madre. Pues sí, lo he vivido con mi madre y bueno, para bien o para mal, pues conozco a prácticamente todas las personas que están sentadas ahí. Desde aquí les mando un saludo y bueno, ellos me pudieron ayudar, cada uno a su manera, y lo triste es que al final esta ayuda esté basada en personas que son voluntarios y que hacen lo que buenamente pueden con su tiempo, que es lo más valioso que tenemos, y no desde luego con los medios que todos mereceríamos. Y hay que decir también que estos medios están totalmente sobrepasados. Como decía José Manuel, el tema del teléfono, cada vez que tengo una intervención a menudo menciono el teléfono de la barandilla, el 91 1385 385, y se colapsa. Entonces a los hechos me remito de que no son medios suficientes y bueno, yo lo viví con mi madre. Seguramente mi madre, si hubiese habido medios a la altura, pues a lo mejor hoy no estaríamos hablando. Claro, es dramático que una persona se quite la vida, pero después está el entorno. Los hijos, las parejas, que piensa, porque no me he dado cuenta, cómo le podría haber ayudado. Supongo que hay un sentimiento de culpabilidad terrible. Sí, es decir, esto va en cadena. Al final no tienes que atender a una persona, tienes que atender a muchas. Totalmente, y no solo hay medios para el que es enfermo, sino una vez hay este desenlace, pues la oleada y el dolor y el agujero que sientes en el pecho, que yo todavía a día de hoy lo siento, pues es difícil de paliar si, por ejemplo, pues no tienes a un psicólogo al que ir. Yo afortunadamente pues he podido ir por lo privado y desde luego ha sido uno de mis mayores apoyos. Eso, y que bueno, tengo la suerte de mi profesión, del arte, que me llena mucho, y es un poco el clavo ardiendo, el arte y el deporte al que me he podido agarrar. Y yo muchas veces lo digo, si no fuera porque actúo y dirijo y por el deporte, pues seguramente a día de hoy estaría muerto. Suena muy, muy bestia, pero es así. ¿En la red pública, en la sanidad pública, hay medios suficientes? Desde luego que no. O sea, y esto, desgraciadamente, todas las personas que tienen un familiar a su cargo o que tiene alguien que está mal cercano lo está comprobando. No hace falta un caso extremo como el de mi madre, simplemente una persona que quiere ir al psicólogo y que le están dando cita para 3 meses, pues ya lo está viendo que ya totalmente es insuficiente y que de alguna forma se está creando un crimen de Estado, como pienso que se hizo yo con mi madre, porque mi madre pues sabía pocas veces que tenía esa lucidez de darse cuenta que necesitaba ayuda, y cada vez que me pedía ayuda a mí se me abría el cielo porque era una oportunidad de poderla curar. Y lo triste es que ibas al hospital y no solo no la ingresaban, sino que simplemente le cambiaban las pastillas y la enviaban a casa. Eso obviamente no es un poco empujar a estas personas a tener más desesperanza y
y sumar puntos para que el final sea el que tuvo mi madre. Entonces, por eso insisto que para mí es un crimen de Estado. No es culpa de los profesionales, a veces pues claro que hay negligencias, creo que en el caso de mi madre también las hubo, pero yo no apunto para nada a los profesionales porque desde luego si tuviesen otros medios pues a lo mejor no estarían tan desmotivados como pude ver en muchos psiquiatras y médicos que la atendieron en su momento. Qué duro, Román. Gracias de verdad por contarnos lo que has vivido. Gracias a vosotros. Buenas noches. Hablabais de cifras, vamos a verlas. Alarmante, el suicidio, la primera causa de muerte no natural en España. Daniel. Por causas externas, en España en el año 2020 han fallecido alrededor de 16.000 personas. Más de 3.900 se suicidaron. Es casi un 7,5% más que en el año 2019. En España la tasa es de 7,8 cada 100.000 habitantes. En Europa, de 12 por cada 100.000. Casi una de cada 3 personas que se quitaron la vida tenía más de 65 años. En 2020 fueron casi 1.160. Alarmante es la cifra en general, pero la de los mayores es terrorífica, ¿eh? Claro, es que, bueno... No sé si es la jubilación, la soledad, el no ver expectativas vitales. Hay mucha también. gente sola, de repente te encuentras con una enfermedad que te sientes, bueno, que no llevas una vida... Que no tienes ganas de levantarte de la cama, a lo mejor. Y sobre todo mucha soledad también, ¿no? Y luego es la primera causa de muerte entre personas jóvenes, ¿no? O sea, que son unas cifras... Cuando le dices a la gente, mucha gente... Yo cuando empecé con todo esto, yo no sabía las cifras, le fui contando, es que son 3.941 suicidios al año en España. Entonces la gente se decía, pero ¿cómo? Son 3 veces más que muertes por accidentes de tráfico, 60 veces más que muertes por violencia de género. Y realmente en accidentes de tráfico y en violencia de género se está tratando en los medios, políticamente, pero la salud mental y los suicidios no se está tratando políticamente y no se invierte. Tenemos 3 veces menos psicólogos en España que en el resto de Europa. A mí me dieron cita para dentro de 3 meses cuando me quería quitar la vida. Yo me acuerdo que cuando me rompí unas costillas por un accidente de tráfico, me atendieron en 2-3 horas por unas costillas, pero si me quería quitar la vida me daban cita para 3 meses y muchos casos son de hasta 6 meses, ¿no? Fíjate, yo recomendaría a la gente que vaya a Observatorio del Suicidio y que pongan Doni Ansean. Nosotros investigamos siempre las cifras o los datos del suicidio, nos dirigimos a su página y van a ver que el año que más suicidios hubo en España fue el 2014. Veníamos después de una situación económica muy triste, pero es que este año 2020... Y repito que no solamente por este año, que investiguen cómo han sido los últimos años y por comunidades autónomas, y este año 2020 ha sido el año que más suicidios ha habido en la historia de España. Bueno, es que hablaremos de ello en unos minutos, pero el confinamiento ha sido terrorífico, lo ha sido para todos, porque encerrarte en casa durante semanas y meses, eso es demoledor. A mí me preocupa el hecho de que tú estés mal y no te des cuenta, pero para eso tienes un entorno. Para eso tienes familia, tienes amigos, tienes compañeros de trabajo, tienes vecinos, tienes el portero. ¿Cómo detectar que una persona necesita esa ayuda, Andoni? El problema lo tenemos ahí, es que no estamos en la pantalla de detección, de intervención. Porque estamos hablando de suicidios, pero en salud mental miramos las cifras y son muy elevadas. Nosotros pensamos que la persona que tenemos al lado ni se nos pasa por la cabeza que pueda tener de suicidio o que pueda tener un intento que pueda quitarse la vida. Nosotros tenemos un librito de duelos por la pérdida por suicidio de un ser querido y lo titulamos La pérdida inesperada, porque nadie piensa que alguien del entorno vaya a quitarse la vida hasta que ocurre. Y entonces nos sorprendemos. Ha pasado con Verónica Forqué. Es otra pérdida inesperada. De repente una mañana nos despertamos y encontramos con la muerte de Verónica, ¿no? Y entonces decimos, ¿y qué ha pasado aquí? Ese es el primer paso que tenemos que dar, ser conscientes de que el problema de la conducta suicida, de la ideación, de los intentos de la muerte por suicidio existe y puede existir en nuestro entorno cercano. Si nosotros no somos capaces de ver el elefante que tenemos en la habitación, nunca vamos a hacer nada por solucionarlo. ¿Pero qué señales nos indican que tenemos a una persona cerca en predisposición a suicidarse cuando ella a lo mejor está tan triste o tan confundida que no es capaz de verbalizarlo? Insisto, primero estar sensibles a esas señales. ¿Y las señales cuáles son? ¿Que ha ocurrido algo? ¿Hay algún cambio?
la mayoría de las personas dan señales de una forma más implícita, más sutil, más evidente, pero tú te das cuenta, si estás sensible al tema, de que ha pasado algo, no está como siempre. Puede cada uno, pues, se manifiesta de una manera diferente. Las personas que están tristes pueden estar alegres, las personas que son normalmente alegres pueden estar tristes. No hay unas señales determinadas en cada uno, porque cada uno somos diferentes entre nosotros, pero sí que hay un cambio sustancial en la forma de expresarse, en lo que dice, en cómo lo dice, en lo que hace, en lo que deja de hacer o en lo que deja de decir. Y eso, al final, después, cuando ocurre lo que ocurre, todo cobra sentido. Pero lo verbalizan. Lo verbalizan. Es decir, la persona que dice cualquier día me suicido es porque lo está pensando realmente. Sí, claro, si no, ¿de qué lo iba a decir? Es en el sentido de que cualquier expresión, no tenemos que decir qué bobadas, oye, pues mira, es que esto es una tontería, una llamada de atención o lo que sea. Cualquier expresión, porque lo expresan. Y hay personas que son muy reservadas y no expresan a lo mejor de una manera verbal, pero sí de una manera conductual, pues ceden mascotas, o hacen visitas, o hacen llamadas inesperadas. ¿Cuánto tiempo hace que no sabía yo de esta persona? O arreglan papeles, van al notario, hacen testamento, hacen preguntas extrañas, se comportan de una manera diferente a como viene siendo habitual. Si nosotros tuviésemos esa conciencia de que alrededor de nosotros puede ocurrir estas cosas, sería como en violencia de género. Antes pasaban totalmente desapercibidas. Ahora ya sabemos qué es lo que ocurre cuando una persona puede tener violencia de género. Incluso en los médicos de atención primaria ya se les pregunta de una manera, digamos, más o menos sistemática. Lo mismo tiene que ocurrir. Podemos pensar que la persona que viene a nuestra consulta de atención primaria puede tener esa ideación suicida y tenemos que preguntar por ella. Roberto González es portavoz del SUB, es experto en protocolo de suicidio. Roberto, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Con este número de casos que vemos alarmante, supongo que, no voy a decir que es el pan vuestro de cada día, pero casi, ¿no? Sí, efectivamente. No existen datos todavía de 2021, pero la sensación que tenemos los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad es que cuando se conozcan van a ser realmente alarmantes. Nosotros desde Vive CNP y desde Ángeles de Azul y Verde llevamos un recuento de los casos que tenemos en nuestro colectivo policial y este año ha habido un incremento notable de los mismos. Asimismo, en las intervenciones a las que acudimos pues en cada comisaría, sobre todo los grupos de atención al ciudadano de la Policía Nacional, que es donde trabajo yo, pues vemos que las colaboraciones con el 061 por tentativas de suicidios consumados se han incrementado en los últimos meses. Quizás la salida del confinamiento, bueno, pues esas personas más vulnerables sí que están sufriendo y bueno, como estabais comentando, seguramente pues eso, hay que poner todo de nuestra parte. El legislador debe incrementar los medios y bueno, tratar de solucionar este problema que la verdad es que está en constante incremento. A mí lo que me llama la atención es que no haya una estadística que nos ponga negro sobre blanco cuál es el perfil, pues si son más varones o más mujeres, si es en edad más joven o más mayor, que nos ayude a comprender quizá algo más lo que está ocurriendo. Me llama la atención que haya estadísticas de todo, vivamos en la era del Big Data y resulta que no tengamos los datos de esto cuando son casos que, como tiene que intervenir la policía, como tienen que intervenir los peritos forenses, no están documentados. ¿Por qué? Sí, efectivamente. Se ha avanzado en esta materia y la verdad es que hablar del suicidio, pues poco a poco está dejando de ser un tabú. Hay que hacerlo de forma responsable, pero hay que abordar la problemática. Y por supuesto que estudiar en profundidad cada caso pues nos va a ayudar a ver cuál es el problema. Nosotros pensamos que, bueno, en este caso las fuerzas y cuerpos de seguridad pues tenemos un papel prioritario porque nos tenemos que enfrentar en muchas ocasiones a situaciones traumáticas, como puede ser pues, una violencia de género, un asunto de pornografía infantil, ver a una persona que lleva mucho tiempo pues fallecida, en un estado de descomposición, enfrentamientos armados, y eso genera un estrés bastante amplio. Nosotros no tenemos un protocolo específico para actuar con personas que se tratan de suicidar. Sí que hay un protocolo del año 2015 de nuestra Dirección Adjunta Operativa que habla de incidentes críticos y ahí pues sí que entran pues, las personas suicidas que pueden estar armadas en un momento determinado, personas con trastornos mentales que se encuentran armadas y que pues tienen bajo su custodia rehenes. Ahí sí que hay un protocolo que analiza pues, una fase inicial, una fase de activación del protocolo y una fase final de evaluación y seguimiento, pero no hay un protocolo claro
pues para actuar en estos supuestos que a día de hoy, como os decía, pues motivan un grueso importante de las intervenciones, de los requerimientos al 091, tanto en acompañamiento del 061 o del 112 como cuando, pues eso, si nos requieren para una persona que está desaparecida y que puede encontrarse en riesgo de suicidarse, o en aquellos casos que lo está intentando o ya lo ha consumado. Nuestra intervención es fundamental. Nosotros tratamos de atender el requerimiento del ciudadano a la mayor brevedad posible. Normalmente somos las primeras dotaciones en llegar al suceso, y eso pues hace que tanto una formación en primeros auxilios como pues dotar a los policías de los medios necesarios para poder actuar en estas situaciones, ya que los primeros momentos son fundamentales. Sin duda, algún día tendremos que hablar de un caso particular, que es lo que está ocurriendo en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que también es para llamar la atención sobre ello. Roberto, gracias. Muchas gracias a vosotros por visibilizar el problema y por darnos voz. Muchas gracias, Roberto. Buenas noches. Javi, ¿qué te hizo desistir de suicidarte? Pues mira, en el último segundo que yo estaba, tengo una terraza en mi casa y tenía el demonio en casa, y yo todos los días era quítate la vida, tírate por la ventana todo el día. Y en el último segundo de repente pensé en la cara de mi marido, que la policía le llamaría, le dirían, oye, Javi se ha quitado la vida, y vi el terror en su cara, vi la desesperación, vi lo que sucedería, y dije, no puedo hacerlo, tengo que aguantar. Y aguanté, por puro amor, ¿no? Entonces ahí es muy importante, ¿no? Tener un entorno que te quiere, que te apoya, que te ayuda, ¿no? Y yo me sentí muy querido, y cuando tienes mucho amor alrededor, pues eso puede evitar realmente que ocurran ciertas cosas. Bueno, el amor que sientes, el amor que te dan y el amor que sientes, porque al final no puedo hacer sufrir de esa manera a las personas que quiero con toda mi alma, ¿no? Es todo un conglomerado de factores, donde Javier lo indicaba muy bien. El tema de la soledad es muy importante, ¿no? Pero también es el apoyo del todo el entorno. El entorno es el entorno cercano de tus amigos, de tus compañeros de trabajo, de tu empresa, es el de tu familia. Y también es el del... Les tienes que decir a tus amigos, a tus compañeros, oye, tengo un problema, oye, estoy deprimido, oye, necesito ayuda, necesito comprensión también, si pego 4 gritos. Siempre hay que hablar, pero es que sobre todo hay que estar dispuesta a escuchar también, ¿no? Y a preguntar, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No te veo yo bien. Porque más o menos todo el mundo sabe los problemas que tiene la gente. Lo que pasa es que no se le echa cuenta y jamás se piensa que puede acabar las cosas como en algunos casos acaban. Por eso es muy importante también el soporte, pero el soporte de todo el mundo, del sistema sanitario, también del sistema educativo. Los profesores, los maestros no echan cuenta tampoco de qué ideación suicida puede haber en el colegio o en los institutos, donde eso también, pues está presente, y es toda una cuestión de enseñanza y de cultura, ¿no? A la hora de poder pensar que la persona que tienes al lado puede tener esta ideación. Esto es lo que yo creo que también está cambiando un poco en los medios de comunicación. También se está hablando de una forma abierta, se está haciendo lo que un poco también señala el enfoque informativo de este problema, y yo creo que con el tiempo, igual que ha ocurrido con otros muchos problemas sociales y sanitarios y de salud pública, en este país iremos avanzando poco a poco en esa prevención, esa concienciación y en esa dotación de recursos, y sobre todo en esa mentalización y sensibilización de que tenemos un problema, tenemos ese elefante en la habitación que tenemos que abordar. Yo creo que vamos en el camino correcto, o por lo menos vamos mucho mejor de como íbamos hace 10 años, ¿no? Y seguramente dentro de 10 años estaremos mucho mejor de como estamos ahora. En la política se está trabajando en ello, aunque no tiene demasiada visibilidad y tampoco son demasiados los recursos que tienen a su disposición para hacerlo. Antonio Alarcó es médico y es senador, está en la Comisión de Sanidad del Senado. Antonio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Encantado de saludarlos y agradecerte enormemente como profesional y como político, profesional y político, que dediques un tiempo de tu magnífico programa a hablar de algo tan serio como el que estamos hablando, y que de forma no entendible se ha parado mucho tiempo y no se ha dicho nada, con lo cual lo agradezco personalmente. Antonio, ¿en qué se trabaja en el Parlamento?
No sé si tiene algún fruto, porque aquí estamos viendo, y lo decía Román hace unos minutos, si es que te dan cita a los 3 meses en el mejor de los casos. Si es que te dan unas pastillas y te mandan para casa porque el profesional tiene 100 pacientes esa mañana. ¿En qué estáis trabajando? ¿Hay sensibilización en la política para trabajar en esto? Yo creo que está habiendo sensibilización en estos momentos. La eficacia de esa sensibilización, tengo mis dudas todavía, lo debo de decir. ¿De qué nos debemos dedicar los que estamos voluntariamente en política, aunque seamos profesionales de otra cosa, en el caso mío de la sanidad? De los problemas fundamentales. Este es un problema vital, que la primera causa de muerte traumática en España sea la autólisis, quiere decir el suicidio, es simplemente por per se un problema prioritario. Otro punto importante a decir, muy importante, la salud mental es la parte menos importante del servicio sanitario de salud español. Es el patito feo, es algo incomprensible que más de 3,5 millones de españoles tengan en estos momentos problemas de todo tipo, pero uno de ellos mental, y que no sea una causa prioritaria dentro del sistema sanitario español, que en este momento está devastado y exhausto por el coronavirus, pero que es uno de los mejores sistemas sanitarios que antes del 2019 de Europa y de España, y no se le está dedicando tiempo. Y hay otra cosa que me gustaría decir, Ana, con vehemencia. Todos somos potencialmente clientes, entre comillas, de esta problemática. Si alguien cree que por ser alto, guapa o feo, 4 carreras, idioma inteligente, se puede escapar de este problema, se equivoca. Nosotros, yo soy muy sensibilizado, por ejemplo, con la Estrategia Nacional de Reconstrucción Psicológica post-COVID, que no se ha hecho nada y que es imprescindible. Estoy muy preocupado de siempre, como médico, como político, de la soledad involuntaria, que hay más de 3,5 millones de españoles que lo están sufriendo. Y debemos dedicarnos a estos temas, y de ahí se derivan otras cosas. Y el suicidio es otro. Tenemos que visualizarlo. En el 2013 presentamos una moción en nombre de mi grupo político, que es lo de menos porque la salud no tiene ideología, y no voy a hablar de política, Dios me librará de hablar de política en estos momentos por esto. Presentamos una moción que creó ciertas dudas, pero ¿de qué va a hablar este señor? Pues vamos a hablar de la visualización seria del suicidio, y de que hay una estrategia nacional seria con inversión, pero sobre todo con reconocimiento de que existe, del suicidio. Se aprobó por unanimidad, de lo cual me siento profundamente orgulloso. Conclusiones reales, pocas. Estamos hablando del 13. Después, en el 2017, conseguimos por unanimidad una declaración institucional de la Cámara Alta, ese instrumento democrático que nos hemos dado los españoles en el 78, que se llama Senado, que para algunos dicen que es lo que es. Creo que es importantísimo que siga funcionando y que haga conclusiones como la que estoy contando, de declarar el año 17 año de la salud mental, para visualizarlo. Y eso también se ha hecho, y también se aprobó por unanimidad. A la respuesta de nuestra moderadora, de Ana, ¿ha tenido consecuencias? Bueno, mira, una consecuencia importante, no sé si deriva de esto, es que hoy, un sábado, en un programa nacional, se esté hablando monográficamente, en un punto importante, del suicidio. La visualización es clave. Los medios de comunicación, Ana, son imprescindibles. Sin ninguna duda, Antonio, pero después necesitan los profesionales en los centros de salud. Sin duda. Y es verdad que el dinero es finito. Que no es elástico, que no llega a todo, pero entonces a lo mejor hay que revisar la cartera de prestaciones de la sanidad pública y decir, vamos a empezar pagando lo imprescindible y después ya elegimos otro tipo de cosas. Y esto, cuando te cuesta la vida, es imprescindible. Sin duda. Yo creo que has puesto el dedo en la llaga. Una vida no tiene precio, que es un concepto moral de todo bien nacido, aunque hay algunos que no lo sean, y la sanidad tiene un coste y es limitada. Claro. No puede haber de todo para todo el tiempo, porque es falso. Ana, es así. Una vez dicho eso, tenemos que hacer una cartera de servicio universal, no local. Los localismos y la inercia van en contra del progreso. Nacional, pactada, financiada,
con protocolos científicos que los hay, como el libro blanco que ya se ha presentado en octubre de 2021 de la depresión y la enfermedad mental en España, hecho por profesionales y gente que se dedica a este tema desde el punto de vista científico, y tenemos que hacerlo. Y en esa cartera de servicios, uno de los temas clave, sin duda, tiene que ser la enfermedad mental, que no puede ser ni un solo minuto más un estigma. Es absolutamente injusto que siga siendo un estigma para la familia y para el entorno la enfermedad mental, y no digamos nada, el suicidio. Totalmente. Eso tenemos que entre todos borrarlo. Totalmente de acuerdo. Antonio, gracias por atendernos. Un abrazo muy fuerte, Ana. Un abrazo fuerte, Antonio. Buenas noches.